Estamos en comunicación directa con Nicolás Herrero, creador, productor y conductor del podcast CAS, categoría Adultos Seniors, que hoy celebra su primer año de vida. En primer lugar, te queríamos consultar por qué se te ocurrió hacer un podcast de artes marciales y deportes de contacto y a qué se debe el nombre. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Herrero, tengo 38 años, estoy casado con Jessica, que hace 14 años compartimos la vida juntos. Tengo 2 hijos, Guille de 12, Lucía de 6. Y bueno, soy del conurbano. Hace un tiempo largo ya, desde que estoy con mi mujer, es que estoy viviendo en Quilmes, específicamente en San Francisco Solano. Y hoy les voy a contar a todos por qué creé el podcast CAS, categoría Adultos Seniors. Pero antes quiero poner un poco de contexto. Yo soy una persona que en su momento estudió comunicación social en la Universidad Nacional de La Matanza. La licenciatura, lamentablemente por X factores de la vida, no la pude terminar, pero sí me llevé un aprendizaje hermoso, un bagaje hermoso. Y bueno, llegué a tener talleres de radio, televisión y gráfica, lo que sería el diario. Y de las 3 cosas, lo que más me gustó fue justamente la radio, que es lo que más se asemejaba al podcast en su momento, ¿no? ¿Por qué la radio? Porque me pareció que, a diferencia de la tele, por ejemplo, tenía un ambiente más personalizado, privado, íntimo. Esta cosa del tú a tú, que la persona por ahí en lo más cotidiano, en lo más chico y rutinario de su vida, que es como ir, por ejemplo, a trabajar o ir a la universidad, en el medio del transporte público se pone unos auriculares y sin más ya se puede poner a escuchar un programa de radio o un programa de podcast. Lo escucha y al no haber imagen, yo creo que enriquece la experiencia en algún sentido, porque la persona tiene que usar más la imaginación, imaginarse a la persona que le está hablando, a su interlocutor. Y creo que eso es buenísimo y siempre me fascinó eso de la radio. Y fue así que hice programas de radio para la universidad, en su momento Disco Eterno, que fue una experiencia muy linda, un programa de música de los 80/90 que hice con mis compañeros Jonathan Agüero, que él era el conductor, en ese momento yo era columnista, Valeria, que también era columnista y además hacía las veces de producción, y Sergio, que también era columnista, pero también era operador, porque se llevaba muy bien con la consola. Así que bueno, esa fue mi primera experiencia radial. Después hice también el Último Tren, que fue un programa académico, propiamente dicho, para el taller de radio. Y después hice otras cosas, pero sin irme por las ramas. Por eso mismo es que yo en la actualidad, y después de muchos años sin hacer radio, quería volver y hacer algo parecido. En mi cabeza, el último tiempo antes de hacer el podcast, en agosto del 2025, antes de hacerlo oficial, en mi cabeza rondeaba la idea de pagarme un espacio en alguna radio barrial del conurbano para poder volver y hacer radio, que era lo que tanto me gustaba. Y mi mujer, en ese año, en el 2025, me dice: mirá que hay algo que se llama podcast, que no tenés que pagar nada, es muy sencillo, vos te descargas la aplicación y vas subiendo vos mismo los episodios. Ella me informó, voy a decir la verdad. Entonces yo dije, en serio, a ver, y lo vi y todo, y dije, bueno, me gustaría hacerlo, pero ¿de qué hablo? Y después dije, me voy a poner en primera persona mi experiencia, que yo soy una persona que tiene 38 años y con 38 años soy alumno de taekwondo, no soy profesor ni nada. Yo empecé taekwondo de grande también, taekwondo ITF, yo lo empecé a los 31 años, cuando llevé a mi hijo para que haga él, a Guille. Lo llevé para que haga él con 5 años y después me enganché yo y terminé haciendo yo también. Entonces dije, ¿por qué no hacer un podcast que hable justamente de esta realidad? De artes marciales y deportes de contacto, porque lo quería hacer en general, no solo que hable de taekwondo,
de las artes marciales y los deportes de contacto en general, pero que apunte específicamente a las personas mayores de 30 que se animaron a empezar un arte marcial o un deporte de contacto. ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo así? ¿Por qué el treintañero, el cuarentón, por qué no puede ser alumno? ¿Por qué siempre tiene que ser esta lógica de que, por ejemplo, de Karate Kid, donde el niño barra adolescente es el alumno y el adulto barra anciano es el profesor, el que ya alcanzó un estado de destreza y de sabiduría máxima? No siempre es así. A veces una persona de 30 decide empezar, una persona de 35, de 40, de 50, de 60 decide empezar el camino de las artes marciales. ¿Y por qué no reflejar esa realidad que era la mía, que empecé con 31, pero también que es la de muchos otros? Entonces dije, bueno, voy a hacer un podcast puntualmente orientado a personas mayores de 30 que decidieron empezar un arte marcial o un deporte de contacto. Y le voy a poner CAS, categoría de adultos seniors. ¿Por qué? Porque cuando uno va a competir, justamente está la categoría de infantiles, de niños, de adolescentes, la categoría de adultos, que es a partir de los 18 años hasta los 35, y después de 36 en adelante se considera adultos seniors. Entonces era un poco, reflejaba esa categoría de torneos el espíritu del programa, y le dije, le voy a poner la misma categoría que yo tengo cuando voy a competir. Le voy a poner categoría adultos seniors. Así que bueno, eso fue un poco por qué creé el podcast de artes marciales y deportes de contacto. ¿Eso significa que solo va dirigido a las personas mayores de 30 que realizan un arte marcial o deporte de contacto? Y un poco sí, es el espíritu del programa. De hecho, cuando saludo siempre digo bienvenidos a CAS, categoría adultos seniors, un podcast pensado para las personas mayores de 30 que realizan un arte marcial o deporte de contacto. Un poco es el emblema del programa, pero eso no quiere decir que una persona que tenga 18 años o menos, o tenga 20, 20 y tantos, no pueda sentarse a escuchar el podcast y no lo pueda disfrutar. De hecho, tenemos audiencia de todas las edades, de menos de 30 también. Es para todos, en realidad es para todos los amantes de las artes marciales y los deportes de contacto. ¿Hacemos más hincapié en los mayores de 30? Sí, pero no significa que no sea para todos. Por otra parte, quería consultarte, ¿cuándo se te ocurrió hacerlo? ¿Cuándo se empezó a gestar la idea y cuándo se concretó oficialmente? Bueno, un poco esto yo lo respondía antes, en la pregunta 1. En julio más o menos del 2025 se venía gestando la idea. Mi mujer me había comentado que no hacía falta pagar un espacio de radio, sino que había algo que se llamaba podcast, que era más fácil desde el celular, está la aplicación y demás. Y me lo informó en julio del 2025 y yo ya venía gestando la idea. Y empecé a escribir en un bloc de notas en la compu distintas cosas que podía llegar a hacer, hasta que se me ocurrió, dije, chau, tengo que hacer de lo mío. Yo soy un hombre que con 31 años empecé a hacer taekwondo y quiero reflejar esa realidad de toda la gente que con 30, 40 o más también decide empezar a entrenar, decide empezar un arte marcial, un deporte de contacto, un deporte. Y bueno, quiero reflejar eso. Y lo voy a hacer. Y más o menos ya a fines de julio ya tenía la decisión tomada, ya sabía todo, el nombre del programa, las columnas que iba a tener y demás. El 4 de agosto del 2025 tomé la decisión de abrir el Instagram, que es el mismo que se sigue usando hasta el día de hoy, que es CAS Oficial 2025. En ese momento era el Instagram nada más, no había TikTok, no había canal de YouTube, el Instagram solo. Hice una primera publicación anunciando que se iba a crear el canal de Spotify y que se iba a subir el primer episodio y que iba a estar todos los domingos en la mañana antes del mediodía. Y bueno, después 2 días después, el 6 de agosto de 2025, después de haberlo anunciado en el Instagram previamente, fue cuando se creó el canal de Spotify. Y el domingo 10 de agosto de ese año, el
domingo 10 de agosto del 2025, se subió oficialmente el primer episodio que se llamó Carta de Presentación. Vaya, ya pasó todo un año de aquel momento. ¿Sentís que el podcast cumplió con tus expectativas? Sí, la verdad que cumplió las expectativas y las superó ampliamente, la verdad que sí. Cuando empecé hace un año atrás, en primer lugar no sabía que iba a durar un año, y bueno, acá estamos y vamos por más. También me sorprendió la cantidad de reproducciones, tenemos casi 700 reproducciones, no sé si es mucho o poco o más o menos, pero la verdad que me sorprende el número. Pero sobre todo, más allá del número frío de la cantidad de reproducciones, lo que me llamó la atención es el alcance internacional que tuvimos, porque era obvio que nos iban a escuchar de Argentina, pero que de repente se expanda a Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, México, Estados Unidos. A mí me escribió de la nada un oyente de Estados Unidos, que hoy lo tengo agendado en el celular, que es Mariano Sibio, Sabón de allá, que da clases en Estados Unidos, y me escribió: che, está muy bueno el programa, te escribo para felicitarte. Y me escribió porque yo siempre al final de cada programa dejo el WhatsApp, y me escribió y le nació a él escribirme sin contacto previo ni nada. Yo no le conozco la cara al Sabón Sibio, y sin embargo me lo imagino cuando me manda los audios cada tanto para felicitarme o para preguntarme cosas del programa, y saber que es un oyente que se creó puramente de la nada, no era alguien previo, un familiar, un amigo que se fue a vivir a Estados Unidos y me escuchó. Es alguien de la nada que lo escuchó aleatoriamente el podcast, se le gustó y tuvo la necesidad de escribirme para felicitarme. Así que eso fue re loco, la verdad que me partió la cabeza. Y nada, hay lugares que uno relaciona, decía, me escuchan de España porque, por ejemplo, tengo un amigo Ariel que vivía acá en Argentina y se fue a vivir a España. Y también entrevisté al maestro Fernando Hardims, que es una eminencia en Taekwondo ITF, séptimo Dan, que él, Hardims, vivió mucho tiempo en Argentina, pero se fue a España, tiene el celular de España, y dije, bueno, seguramente las reproducciones de España vienen de parte de Ariel y de parte del maestro Hardims, que lo entrevisté. Pero hay otras reproducciones, por ejemplo, la de Portugal, y yo me quedo pensando, ¿qué conocido tengo en Portugal? Y la verdad que ninguno. Y es re loco, y a medida de que vayan apareciendo distintos países va a ser más loco. Pero la verdad que sí, alcanzó mis expectativas, la superó, y bueno, ojalá se siga llegando a la mayor cantidad de países posibles y a la mayor cantidad de personas posibles, porque nos parece una linda bandera la de reflejar que hay gente que con 30, 40 o más se anima a hacer un arte marcial o un deporte de contacto. Nos parece hermoso y ojalá que el alcance sea muchísimo mayor en el futuro. Si tuvieras que elegir los mejores 5 episodios de tu podcast, ¿cuáles elegirías y por qué? Qué difícil hacer este top 5, ¿no? Habiendo tantos episodios buenos y cada episodio con su valoración especial. A ver, en el quinto puesto voy a poner lo que es un episodio muy reciente en el contexto de la segunda edición de la FAMDEC, de la Feria de Artes Marciales y Deportes de Contacto. Hicimos un especial de esgrima donde entrevistamos a Francisco, que es esgrimista de 19 años, y a su mamá, Gisela Dileyo, que lo acompaña a él y también a todo el grupo de jóvenes esgrimistas que van a competir y demás. Y ella tiene un proyecto muy lindo con el CENAR, de dar sesiones de coaching deportivo y demás. Y bueno, ella estudia coaching deportivo conmigo y en ese contexto nos conocimos, y fue la primera vez que hice una entrevista doble. O sea que, ¿por qué entrevista doble? Porque salieron 2 personas entrevistadas en el mismo episodio,
Y la verdad que ese episodio de esgrima me encantó cómo quedó y lo pongo en el quinto puesto. Así que le mando un saludo a Francisco y a Gisela, a los dos, por haber participado en esa oportunidad. En el cuarto puesto voy a poner la entrevista con Lucas Lisi, que justamente es mi profesor y el profesor de Gisela de coaching deportivo. La verdad, un grosso Lucas que se copó y explicó todo, en la entrevista explicó todo lo que consiste el coaching deportivo, cómo se aplica al deportista, por qué es útil que un deportista haga sesiones de coaching deportivo y demás. Y la verdad fue muy linda entrevista que tuvo mucha repercusión, mucha cantidad de comentarios y demás, así que le agradezco a Lucas. El tercer puesto lo voy a hacer compartido, voy a hacer un poco de trampa acá, voy a compartir un tercer puesto. Las entrevistas que tuve por un lado con el gran maestro Daniel Rosell, noveno Dan de Taekwondo ITF, y por otro lado que tuve con el maestro Fernando Hardings, séptimo Dan de Taekwondo ITF. Los pongo juntos en el tercer puesto porque no los puedo dividir, porque fueron dos momentos épicos del podcast donde un maestro y un gran maestro de Taekwondo ITF, que es la disciplina que yo hago, accedieron a ser entrevistados. Y para mí me llenó el pecho de orgullo los dos momentos, cuando Hardings accedió y después cuando accedió Daniel Rosell. Fueron muy lindos las dos experiencias, y Daniel Rosell, al ser un hombre grande, no quería mandar las respuestas por audio, y me tuve que tomar el trabajo de ir, entrevistarlo en persona, grabar todo, y encima lo entrevisté en persona un ratito antes de empezar una clase técnica especial de Taekwondo, y fue ahí a los apuros, le hice 2-3 preguntas y después guardé el celular y a hacer la clase. Fue una locura eso. Así que bueno, le mando un saludo muy grande a Daniel Rosell, al gran maestro, y también al maestro Fernando Hardings, a los dos, que los voy a poner como que compartan en el tercer puesto. El segundo puesto también va a ser compartido. Por un lado a mi sabonín Cristian Landa, director de la escuela Landa Sport de Taekwondo ITF, que es la escuela a la que yo pertenezco. Le mando un saludo enorme por haber accedido a la entrevista. Y bueno, compartiendo el segundo puesto, no me puedo olvidar de mi sabón Adrián de Grado, que en ese momento que lo entrevisté era segundo Dan, ahora está en tercer Dan, que bueno, que con toda la humildad del mundo accedió a dejarse entrevistar por mí y por su alumno. Y bueno, fue el primer entrevistado de todos que tuve fue él, así que lo guardo con mucho cariño y con un lugar especial en mi corazón. Así que Sabón Adrián, si está escuchando esto, le doy las gracias. Sabonín Cristian Landa, si está escuchando esto, también le doy las gracias. Así que bueno, el segundo puesto es compartido entre mi Sabón Adrián de Grado y mi Sabonín Cristian Landa. Y el primer puesto, sin lugar a dudas, fue el primer capítulo, carta de presentación, porque bueno, fue el rompehielo, fue el debut, fue la punta de la lanza, el que abrió el camino a este hermoso proyecto. También tuvo muy buena repercusión en su momento, muchísimas cantidades de reproducciones. Y bueno, para mí carta de presentación siempre va a ser un episodio especial, porque fue el primero de todos y siempre va a tener un lugar súper especial. Así que por eso lo pongo en primer lugar. Por último, para cerrar la entrevista, te pedimos que hagas una reflexión o comentario final. Si tuviera que hacer un comentario o una reflexión final, diría simplemente gracias. Gracias a todos los que nos escucharon, gracias a todos los que nos comentaron algo, gracias a todos los que nos tiraron buena onda y nos dijeron por WhatsApp, por privado, che, qué lindo lo que haces, salió impecable, estuvo muy lindo la entrevista, estuvo muy lindo el informe. Gracias a todos los que compartieron en sus estados de WhatsApp o en otros lados un link o una publicación nuestra para que el podcast pudiera tener más alcance o más repercusión. Muchas gracias a todos los que nos divulgaron de alguna manera y
le comentaron al amigo de un amigo o a un conocido, che, mirá que hay un podcast, escuchalo, te paso el link. Gracias a todos por el apoyo incondicional. Gracias a la gente que sin conocernos se tomó la molestia de escribirnos para comentar que estaba bueno el podcast. Gracias a todos, porque es una nafta que nos dieron, un combustible que nos dieron para saber que lo que estamos haciendo vale la pena, que estamos en buen camino. Y bueno, eso, la reflexión final es esa, que vamos a seguir por este camino, el camino de promocionar las artes marciales y los deportes contactos en general, pero también la filosofía de vida de que nunca es tarde para aprender un arte marcial.